Mis estimados hermanísimos y mis estimadas hermanísimas, es un gustazo, de verdad, un gustazo de aquellos estar un día más aquí con ustedes. Estamos en un día más de review. Vamos a hacer otro review aquí en el canal de esos que yo sé que han tenido tan buena aceptación. Mil gracias por todos los que vieron el review de la CBR 650, de la CB 650R más bien. Mil gracias por sus comentarios, mil gracias por la aceptación. Ustedes me motivan a seguir aquí, mis hermanos y mis hermanas. El día de hoy quiero hablar con ustedes de un auto muy especial, de verdad, muy especial. Yo sé que a veces cuando hacemos reviews solemos siempre enfocarnos en hablar de autos que son especialmente trascendentales en sociedad. Solemos hablar de autos que sobresalen por deportismo, por capacidades, por velocidades, por equipamiento, por lujo. En fin, nos dejamos llevar por esos grandes de la industria, esos titanes de la industria, pero creo que es especial y necesario recordar a algunos de los coches que han sido más significativos para los mercados, porque no siempre los coches que más impactan en la sociedad, mis hermanos, son aquellos que tienen B12 o B10 o que tienen un equipamiento pasadísimo de lanza, que puedes vivir prácticamente en el condenado coche o en la camioneta. No, hay veces que los autos que más marcan la diferencia suelen ser coches convencionales, coches tranquilos, coches del diario. Y justamente el día de hoy quiero hablar con ustedes de uno de estos gigantes. A pesar de su pequeño tamaño, gigante de la industria, que yo sé que en cuanto les ponga la siguiente imagen, todos van a recordar al menos una experiencia en su vida en uno de estos autos. Sobre todo si eres mexicano, sobre todo si eres latinoamericano, que le mando un saludo a toda la raza LATAM y a toda la raza LATAM que está sobre todo representándose en el mundo y que vive en sus países y que les se para a chingar todos los días. Esa es la banda que vale la pena, mis hermanos y mis hermanas. Y a todos ellos que se acuerden de que se subieron a un coche, les mando un cálido saludo con este video. Vamos a empezar. Chevy, 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 Chevy de mi corazón. ¡Puta madre, güey! Hasta me pongo contento de acordarme, güey. El Chevy fue un coche hiper emblemático aquí en México. Y la verdad es que tiene razones de sobra. Pero ahorita que les cuente, ¿cuál fue la razón de por qué fue tan grande? Se los juro que van a entender todo y van a recordar a su Chevy y van a decir, güey, gracias, güey. Gracias por existir, gracias por haberme dado esa oportunidad, gracias por haber sido mi auto, se los juro. No por nada este coche se ganó el corazón de los mexicanos. Si aquí nos está viendo alguien que no es mexicano, pero que es un hermano latinoamericano, por favor háganme saber si también en su país este coche era tan importante y si fue tan bien recibido como lo fue en México. Entonces vamos a empezar. Acuérdense que este es su canal EG Cars. Aquí hay que acordarnos siempre de que conocer los autos, conocer la industria, el amor que tenemos por los automóviles siempre va a ser una ruta infinita. Esto nunca va a acabar. Y pues vamos a empezar nuestro bello video aquí, Chevy Chevy, a prueba de cualquier crisis. Antes que cualquier cosa, ¿de dónde viene el Chevy? ¿De dónde surge el Chevy? ¿Por qué apareció? ¿Será acaso que surgió de la nada? ¿Será acaso que apareció místicamente como generación espontánea? No, tiene un origen. El origen del Chevy comenzó en Europa y ese origen fue la competencia. Resulta que en los 80s, principios de los 80s, Chevrolet se dio cuenta, bueno, General Motors Europa se dio cuenta de que estaba desaprovechando una gran oportunidad, ya que no tenía ningún auto que representara una verdadera competencia para otros automóviles como lo era el Volkswagen Polo y el Ford Fiesta. Entonces deciden sacar la primera línea del Corsa, que se llamaba Corsa A. Este auto creo que se fabricaba en España y se comercializó de 1982 a 1993. Fue un auto bien aceptado, nada trascendental, querido, pero no llegó a marcar gran diferencia, ¿no? Y es entonces cuando deciden sacar el Opel Corsa B. Y este fue el que llegó aquí a México como Chevy. ¿Cuál era la idea de este auto para que venía desde General Motors? Bueno, querían ofrecer un auto muy competitivo en términos de precios. Querían competir en el mercado con esta estrategia de precios
Estaba enfocado en el público juvenil. Supongo que esta fue la experiencia que se llevaron en Europa. Se dieron cuenta que el público juvenil era quien compraba el auto, ya sea aquellos que apenas estaban empezando a trabajar y necesitaban una opción de movilidad barata y confiable, o pues desde los hijos de familias más acaudaladas que le regalaban el auto, su primer auto a su hijo o a su hija, y pues las opciones siempre eran como un Chevy, ¿no? Un Opel Corsa A, un Opel Corsa B. Otro de las ventajas es que tenía un consumo de combustible sumamente bajo. Estuve revisando estadísticas y al parecer estaba desde los 3 hasta los 15 kilómetros por litro. Y era un motor pequeño pero muy eficiente. Un motor de 1.6 caballos de fuerza. La primera versión tenía 60 caballos de fuerza, un motor 1.6 y era transmisión manual de 5 velocidades, 4 y reversa. Era un paquete que si lo ves así como en términos de números, en términos de oferta de marketing y estratégica, dices, no sobresale realmente por nada, ¿no? ¿Cuál es la razón de por qué este coche fue tan importante? Bueno, pues vamos allá. Necesitamos saber en qué punto de la historia estábamos aquí en México. Estábamos pasándola realmente mal en 1994. Sucedió una de las crisis económicas, políticas, yo creo que también financieras, más fuertes en la historia de México, del México moderno. Digo, pocas cosas van a ser más intensas y más fuertes que una revolución o que una independencia, pero dentro del México económicamente moderno, yo creo que esta es de las más fuertes. ¿Qué sucedió en 1994? Pues resulta que era el año en el que estaba saliendo el gobierno de Salinas de Gortari. Y ya saben, como es tradición aquí en nuestro México Bello, cuando es el fin de algún sexenio, pues simplemente el gobierno intenta gastarse el recurso público para decir como, oh, ¿vieron lo que hicimos en nuestro gobierno? Oh, ¿vieron todo lo que manejamos? ¿Vieron todas las autopistas que construimos? ¿Vieron toda la infraestructura que construimos? Y por eso siempre los últimos años en los gobiernos de los presidentes reportan números económicos bastante feos, porque es justamente cuando se gastan todo el recurso. Entonces, venimos de este gasto excesivo por parte del gobierno de Salinas, en donde literalmente se queda sin recurso para poder atender las necesidades del país en su último año, ¿no? Lo que hacen es emitir un tipo de instrumento financiero por parte del gobierno que se llama tesobono. Algo curioso del tesobono es que se adquiere la transacción en pesos y al final la liquidación se hace en dólares. Esto lo hacían obviamente para llamar la atención de los inversionistas y así poder obtener mucho más recursos. Algo sorprendente es que vi que la tasa de interés que pagaba este bono era más o menos de arriba del 30% anual, o sea, una barbaridad, con tal de conseguir los recursos para poder atender al país. ¿Qué sucede? Que durante este año, y perdón, no quiero aburrirlos mucho con política ni economía, pero es necesario para entender por qué el Chevy fue tan grande literal. ¿Qué sucede? Durante el año suceden varias cosas que impactan la percepción que los inversionistas tenían del gobierno de Salinas de Gortari. La primera de ellas es el encarcelamiento de su hermano, lo cual ya era bastante fuerte. Segunda, sucede el incidente de Colosio. Imagínate que eres un inversionista y que inviertes en un gobierno de un país que se supone que es soberano y confiable, y resulta que ves que durante una campaña electoral su presidente se cae, o sea, lo aniquilan. Obviamente esto genera mucho miedo en los inversionistas y para acabarla de fregar, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional decide emprender una serie de quejas, hace disturbios por, la verdad, necesidades que le exigían al gobierno y son revueltas que aunque duran poco, agitan mucho políticamente a la situación del país. Entonces, ¿qué hacen los inversionistas? Agarran sus tesobonos que pagaron en pesos y los sacan en dólares de manera masiva, de manera conjunta, porque dicen, ya no quiero estar aquí, voy a sacar mi lana. ¿De dónde saca el gobierno si no tiene recurso para pagar este tipo de deuda? De las reservas internacionales. De las reservas internacionales. Al final, esto terminó afectando muy negativamente la economía del país. La gente tenía deudas en tasa variable. O sea, la tasa variable es que tú tienes una hipoteca por tu casa donde pagas 10-15% anual.
dependiendo de cómo esté la tasa de interés en ese momento. Puede subir, puede bajar, a veces te pueden tocar mensualidades de 9,000, a veces 11,000, a veces 8,000. Lo normal en una variación como estándar, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando suceden cosas como esta crisis económica que sube tanto la tasa de interés por la inestabilidad que se vuelve impagable? Llega un punto en donde las personas ya no pueden pagar su hipoteca, donde la gente se queda sin casa, donde la gente se queda sin trabajo, se quedan sin recursos, los corren, o sea, tuve la oportunidad de hablar con varias personas que experimentaron esta crisis para saber bien cómo explicar esto en el video. Les dije, oye, a ver, ¿cómo lo experimentaste? Muchos me dijeron, güey, amanecía con un terror diario de pensar que iba a perder mi trabajo. La situación estaba cabrona. Otras personas perdieron sus negocios y lo más fuerte es que la gente perdió su patrimonio, perdió su casa. Entonces, imagínense, México recibió al Chevy en una situación de plena crisis. El auto se anunció en 1993. Nadie sabía que esto iba a suceder. De hecho, la reputación de Carlos Salinas era muy buena internacionalmente. Pero pues al final sucedió esta mancha en la historia política del país, ¿no? ¿Qué sucede? Sucede algo bien, bien, bien chistoso. A pesar de que la situación estaba así, esto representó una oportunidad para el Chevy. Cuando llegó, era, como platicábamos hace ratito, un coche que estaba enfocado para el público juvenil. Chavillos que apenas van entrando a su vida laboral, que se compran su primer carro, o como les dije, esos chavos que sus papás les compran el primer carro para ir a la uni. Ese era el mercado. Supongo que era el mercado que se dio en Europa y lo quisieron replicar. Pero ¿qué pasó? En México la situación estaba tan grave que no solamente los chavos tuvieron que comprarse un coche económico, tal vez eh, directivos de empresas, tal vez dueños de negocios, tal vez gente que estaba acostumbrada a otro nivel de vida, también tuvo que optar por el Chevy porque era un auto que ofrecía mucho por muy poco. En México, lo primerito que salió fueron las dos versiones que tenemos aquí, que fue la Joy y la Swing, que era prácticamente este es de 3 puertas y este es de 5 puertas. Ambos se ofrecían con un motor de 1.6 litros con 60 caballos de fuerza y, como mencionamos hace rato, un rendimiento de gasolina excepcional. Era un coche confiable, era económico y inmediatamente la población mexicana lo abrazó. Aunque venía a competir con el Pointer, la verdad es que este coche tuvo una acogida muy fuerte y en muy pocos meses tuvo muy buena aceptación por parte del público mexicano. Tanto que salió una versión más económica, la cual se llamó Chevy Pop. Obviamente las marcas siempre obedecen a la economía y a la situación social, y este no es la excepción. Si General Motors está viendo que su producto Joy y Swing salió del mercado mexicano, pero que la situación económica está tan grave que a lo mejor no todos tienen la oportunidad de comprarlo, ¿qué hace? Te voy a ofrecer una versión más económica para que te alcance. Y saca del Chevy Pop. La diferencia entre el Chevy Pop y el Chevy Joy, que eran ambos de 3 puertas, es que esta era la versión hiper austera, o sea, de esas que no traen ni estéreo, que tampoco traen aire acondicionado, que viene así lo mínimo. Y fue tanta su aceptación que se volvió en el auto insignia de ventas de Chevrolet en varios años. Varios años fue la estrella de Chevrolet y resulta que con el tiempo sacaron una versión especial para taxistas. O sea, no encontré muy bien a qué se refiere con una versión para taxistas, pero sí, era una versión que ya los taxistas y compraban porque ya venía preparado de alguna manera para ellos. Y pues mira, aquí está el precio. Por solo 74,990 pesos. Esto es como del 2000. No me acuerdo. O sea, no es del 94. Fue un poquito después. Y costaba 75,000 pesos prácticamente. 60 caballos de fuerza, como platicábamos hace rato. 5 pasajeros. Una capacidad de carga de 260 litros. Puedes cogerlo entre 3 y 5 puertas, lo que tú prefieras. 24 mensualidades, cero interés y 35% de inversión inicial. La gente quería comprar este carro. Este carro. Y aunque este no era la versión del 94, estuve investigando facturas y pues más o menos se comercializaba en esos 65, 60,
70, 80. Yo les pido por eso que si alguien de ustedes compró un Chevy de agencia en aquel entonces, por favor, nos dejen en los comentarios cuánto le costó, o sea, cuál era el precio de factura de este auto cuando era nuevo. Ahora, chéquense, ¿qué es lo siguiente que pasa? Chevy llegó cuando la población mexicana más lo necesitaba. Necesitaba un auto económico, confiable y y que fuera fácil de mantener, con mecánica sencilla. Lo que sucede es que se expandió a más mercados, no solamente se quedó en el Joy y en el Swing, sino que sacaron el Pop para lo que estábamos platicando hace unos minutos y también sacaron otras versiones que era el Monza, que este sí recibió un incremento del caballaje, se quedó el mismo motor, 1.6 litros, pero recibió una mejora, creo que 78 caballos de fuerza. Posteriormente salió el Chevy Wagon, que era una versión un poquito más extendida del Chevy Monza, que era de puerta, como cajuelita esa que se abre hacia arriba, nada más que era de cuatro puertas y esa quinta puerta. Y también salió el Chevy Pickup. Entonces, prácticamente el Chevy se adaptó a las necesidades de cada mexicano. Eres un chavo que va llegando y que va empezando su vida laboral, pues como tenía planeado General Motors al principio, pues te conviene un Chevy. Te compras un Chevy Joy o un Chevy Pop, dependiendo pues de cómo esté la situación, ¿no? Eh, necesitas un poquito más de espacio porque ya tiene chavillos o algo así, pues te compras un Chevy Swing. Necesitas todavía más espacio en el maletero porque tienes familia, te compras un Chevy Monza, o tal vez para taxistas también puede funcionar este. ¿Tienes familia más grande todavía? Bueno, no te preocupes, te podemos vender un Chevy Wagon. Ah, ¿también lo quieres para tu negocio? Órale va, te podemos ofrecer un Chevy Pickup. Estamos de acuerdo que para estas necesidades existen más vehículos en los mercados. ¿Por qué la gente empezó a comprar Chevys para todo? Porque la situación económica estaba del carajo. México se venía recuperando del golpe que fue 94, que no fue fácil, y pues necesitaban cosas baratas, que funcionaran y que fueran buenas. Y es por eso que Chevy se adaptó a cada mexicano, literalmente. Entonces, justamente por eso puse esta imagen aquí del Chevy que lo están llevando así como a Marte, porque el coche estaba dispuestísimo a adaptarse a las necesidades de todas las personas. O sea, fue un coche muy versátil, muy querido. Las personas que han tenido Chevys, también hice unas cuantas preguntas. Le dije, oye, ¿qué te parecía? Chulada, no gastaba, era divertido, era súper ligero, se manejaba padre, tenía unas fallas pero eran fáciles de reparar, era muy mecánico, era sencillo, mantenimientos baratos, o sea, de verdad fue un coche que la sociedad mexicana abrazó porque llegó cuando más se necesitaba. Entonces, ¿qué pasa después? Recordemos que el Chevy, el origen, es que era una versión más de la familia de los Corsa. Salió el Corsa A, después sale el Corsa B, que fue el Chevy, se comercializó aquí en México, y posteriormente la marca Opel, General Motors, decide sacar pues, la siguiente línea, que es el Opel Corsa C, lo que es natural en la vida de un modelo. Sin embargo, en México, General Motors notó que Chevy estaba teniendo tal éxito que decidió mantenerlo. En vez de retirarlo del mercado y reemplazarlo por el Corsa, que también se vendió aquí, deciden darle un facelift, deciden darle un cambio de imagen y lo venden como el Chevy C2. Y luego, posteriormente, lo venden como el Chevy C3. Un modelo que se supone que tuvo que haber desaparecido en 2004 se mantuvo en México hasta 2012. Creo que esa es una práctica común, la hemos visto en otras historias, tal vez como el Bocho, tal vez como el Suro. En el mercado mexicano, vehículos que tienen una vida de 10, 15 años suelen durar más. Entonces, pues llega el punto en donde ya deciden darle final al Chevy, que por cierto estas versiones del C2 y el C3 no salieron en toda la gama como lo hizo el Chevy el primerito. No salió una versión Wagon, no salió una versión Pickup y únicamente tenías el Chevy Pop, el Chevy Joy y el Chevy Monza, que ya no se llamaban así, tenían otros nombres. Y pues prácticamente ya llegó el punto en donde Chevy tuvo que decir adiós también al mercado mexicano y lo que hicieron es que sacaron una versión conmemorativa, que es esta que tenemos aquí, que se llamaba Chevy Joy Edición Especial del 2012. Este fue la versión insignia para despedir a nuestro bello Chevy del mercado mexicano.
tenía un precio de 144,000 pesos de agencia y la mejora en equipamiento que te ofrecía es que era el motor 1.6 litros con un poquito más de caballaje, en vez de tener 90 y tantos iba a los 100 caballos, tenía conectividad Bluetooth y auxiliar. Eso es realmente bueno. Yo me acuerdo que en mi familia se compró un Ford Focus en el 2010, 2009, que era un auto de una gama un poquito superior y no tenía sistema de entretenimiento con Bluetooth. O sea, eso se empezó a notar un poquito después, entonces sí fue como un plus. Se le agregaba este paquete estético que era, como ya saben, la fascia, los estribos, el alerón y la fascia trasera, y además también venía incluido con pedales de aluminio. Esta fue la última versión que se vendió, no recuerdo exactamente a cuántas unidades fue limitado, pero así se despidió nuestro querido Chevy del mercado mexicano. ¿Cómo la ven? Creo que lo interesante de esta historia es que es súper, súper, súper interesante conocer bien la industria, conocer bien cómo está la situación económica, política y social para saber por qué específicamente ciertos productos tienen tanto éxito en los mercados. Realmente el Chevy no se diseñó ni se comercializó con el objetivo de venderse como se vendió en México, simplemente llegó en el momento correcto, de la manera adecuada y en el timing correcto, y por eso se convirtió en un coche tan, tan, tan significativo y tan importante. Inclusive me encontré varias entrevistas de directivos de Chevrolet en donde se les cuestionaba, decían, güey, ¿por qué sacaste el Chevy del mercado? Y entonces cuando las personas empezaron a preguntarle a los directivos por qué dejaste de fabricar el Chevy, pues ellos tuvieron que dar la justificación de que cada modelo tiene su ciclo de vida y pues el ciclo de vida del Chevy había acabado. Fue un auto que realmente la población mexicana quiso mucho y que inclusive te puedes seguir encontrando allá afuera circulando, y hay unos que ya se ven bien destartalados, la verdad, porque pues es un auto ya de 30 años. Si te compraste un Chevy 1994, en este 2004 puedes tener en cuenta que tu Chevy 94 cumplió 30 años de edad. Los Chevys de primera generación ya son unos treintones, al igual que yo, mis hermanos. Entonces es un auto viejito y es normal que si te lo encuentras en la calle ya tenga sus evidencias de uso, ¿no? Pero también te puedes encontrar unos en muy buenas condiciones, en muy buena situación. Incluso yo me acuerdo que tenía un vecino que no trabajaba y se dedicaba a comercializar con Chevys. Yo no sé por qué escogió ese modelo. Bueno, ahora lo entiendo. Era un auto con mucha demanda, con mucha solicitud, porque era un auto muy querido. Y afuera de su casa tenía estacionados siempre 5, 6, 7 Chevys y los rotaba rápido, se iban rápido. Entonces, pues sí, fue un auto que tuvo mucho, mucho aprecio, mucho cariño. Y es por eso que yo les pido, por favor, que si ustedes tuvieran un Chevy, que si saben alguna historia bonita del Chevy, que si ustedes se compraron un Chevy o vivieron algo padre en un Chevy, pues lo cuenten en los comentarios. ¿Lo tuvieron? ¿Qué les pareció? ¿Era un buen carro? ¿Cuáles eran los pros? ¿Cuáles eran los contras? ¿Qué tal les parece? Si aún lo tienen, compártalo. ¿Cómo les va con su auto actualmente? Porque es bueno recordar a los grandes. Y yo de esta manera me despido, mis estimados hermanos. Les deseo que pasen un excelente día, una excelente noche, una excelente mañanita, dependiendo de lo que estén haciendo. Esto fue EG Cars, Ruta Infinita. Por favor, acuérdense que voy a estar subiendo más videos aquí en mi canal de YouTube. Me pueden seguir y también estoy subiendo contenido a mi canal de TikTok, que con mucho gusto les comparto. Fue un gusto estar con ustedes de nuevo. Les mando un saludo y un abrazo. Nos vemos.